querido titular el encuentro de esta noche, Belleza Interior. Y vamos a estar caminando por el capítulo 8 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, los versos del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios, y la leo de la Reina Valera contemporánea. Verso 1. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3. Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado, envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Verso 5. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Verso 8. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Verso 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Yo creo que ese es un pasaje que no hay que explicarlo mucho, por eso casi nos vamos. Porque Pablo escribe a veces cosas complicadas, decía Pedro. Pablo a veces habla de cosas que uno ni entiende. Y sobre todo este pasaje que es tan claro, tan preciso, y además se nos propuso estudiarlo el domingo 11 recién pasado. Ese era el pasaje que teníamos que meditar en el devocional que estamos siguiendo. Y esto definitivamente que es indudable que la belleza siempre ha sido un tema importante para el hombre, tanto para hombres como para mujeres. La belleza es importante. Y por eso se hacen concursos de belleza, por eso hay reinas de belleza. Indistintamente la raza, la cultura o el momento histórico, la condición económica, política o social, la humanidad le ha asignado una alta cuota al tema de la belleza. Y usted se va a culturas antiguas y se va a encontrar con la estatua de Adonis. Usted se va a encontrar con el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, donde él exaltaba las proporciones del cuerpo humano. Usted se va a encontrar con los romanos que rendían culto al cuerpo, los griegos, por eso hacían estatuas desnudas, la Venus de Milo. Y todas las culturas, usted se va a culturas que usted ni se imagina y se va a encontrar el uso de prendas, de maquillajes, de determinadas prendas de vestir,
Porque para el hombre y para la mujer la belleza es importante. Y sobre todo en la actualidad vemos como cada vez se le da más importancia a la apariencia física. Incluso los hombres, ahora tenemos hombres metrosexuales. Eso algunos han dicho que es que ya van a 1 metro corriéndole al sexo de hombre y ya se están limpiando las cejas. Límpiame las cejas, van a pelarse, límpiame las cejas. Se rasuran el cuerpo por todos lados, a tal punto que ya usan los mismos aretes que usan las mujeres, se dejan el pelo igualito que las mujeres, usan las mismas modas, a tal nivel que a veces uno lo ve por la calle y no sabe bien distinguir cuál es uno y cuál es otro. Y todo esto rindiéndole culto al cuerpo. Además, usted toma la sociedad de hoy y se da cuenta que se están haciendo grandes inversiones en cirugías, en implantes, en poner, sí, hoy veía un reportaje de los toques mágicos de las Kardashian en 3 minutos. Y entonces usted ve las fotos muy bonitas, pero se dan su toquecito de botox por aquí, cirugía por allí, implantes por aquí, dietas por allá, entrenamiento. ¿Y todo eso para qué? Para tener un cuerpo que aparentemente es un cuerpo bello. Como dicen los diseñadores, 90, 60, 90, que cumpla con el estándar de la belleza. Incluso la botella de una de las bebidas gaseosas más famosas en el mundo tiene incluso esas proporciones, tiene esas curvitas la botella, porque esa es su manera de atraer al cliente. Y entonces nos demuestra esto que seguimos siendo atraídos por lo que nuestros ojos ven. Nos dejamos llevar por lo que vemos con los ojos. Y anoche, mientras hablábamos del apóstol Pablo y de ese encuentro trascendente con el maestro, vimos cómo para que Pablo pudiera ver realmente, Dios tuvo que dejarlo ciego. Porque mientras nosotros estamos viendo con los ojos de la cara, nos distraemos. A lo mejor en el momento que Dios va a traer una revelación sobre ti, pasó una foto de la Kardashian o de la J-Lo, o pasó un automóvil de lujo, o salió una publicidad en la televisión y te distrajiste. Se te fue la mejor parte del juego que tú estabas, porque entonces una distracción, y se te fue y pagaste la entrada al play, a lo mejor la mejor jugada. Vino un vendedor de cerveza o de salchichas o pizza o sabrá Dios qué cosa y se te fue la mejor jugada. Y de esto un poco es que Pablo le está hablando a los romanos en este pasaje. No sé si ustedes perciben que Pablo comienza a hablar de algo que trasciende a lo que es meramente físico, a lo que es meramente aparente. Y como Pablo habla de tantas cosas en este pasaje, son 11 versos, solamente nos vamos a enfocar en los 2 primeros. Y cuando los desmenucemos, entonces nos vamos a nuestra casa. Como siempre, les recuerdo que a nuestro pasaje bíblico le vamos a hacer las famosas 3 preguntas. ¿De qué habla el texto? ¿Cuál es el tema? ¿Qué dice el autor de ese tema, de esa cosa de lo que él está hablando? Porque no es lo mismo hablar de la naranja como fruta que hablar de la naranja como arma en una protesta. Entonces, el tema puede ser el mismo, pero hay que ver qué está diciendo el escritor bíblico de ese tema que se está tratando. Y número 3, ver cómo ese tema, dicho de lo que el autor está hablando, aplica para mi vida personal. Por eso no se sienta aludido si con las reflexiones que vamos a estar haciendo usted siente que hay parte del traje que a usted le quedan bien. A lo mejor le quedan bien los pantalones o la camisa o la corbata a usted le gustó o el sombrero le sirvió. Eso es problema suyo y de Dios. Vamos a intentar caminar con integridad por la palabra de Dios. Por eso le propongo que rápidamente, hoy no hay que encender la tableta, ¿se dieron cuenta? Hoy tenemos una tableta de pantalla gigante. Y vamos inmediatamente a nuestro verso número 1. El verso 1 dice: por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino
conforme al Espíritu. Ese es el primer versículo de nuestro pasaje. Y este versículo yo lo dividí como en 80 pedazos. El primer pedazo es cómo comienza este pasaje de hoy en este verso 1. Por tanto. Y si nos vamos a nuestra clase de gramática, vamos a encontrar que esta expresión nos indica que lo que se va a decir tiene una dependencia directa de algo que ya se había explicado. Y este, por tanto, va a dar como una razón, como un resumen, como un consomé, como el concepto fundamental de algo que ya Pablo venía explicando en espacios o momentos anteriores. El diccionario le asigna algunos sinónimos: por consiguiente, en consecuencia, por esta razón, debido a lo cual, de tal forma que. Eso significa por tanto. Entonces usted puede decir en consecuencia. Entonces es como si dijéramos, de todo lo que te dije anteriormente, en consecuencia, ahora yo te voy a explicar esta parte. Y para que esto pueda entonces darnos una idea más clara, sería importante que ustedes y yo revisáramos de qué era que Pablo estaba hablando antes de caer en este capítulo 8, verso 1. Por eso quiero proponerles que caminemos rápidamente por 4 versículos del capítulo 7, si estamos meditando Romanos 8, lo más sano para poder entender por qué Pablo dice por tanto, en consecuencia, por consiguiente. Entonces, para crear un marco de referencia y tener una idea de qué era que Pablo hablaba, porque de repente si usted llega a una conversación y usted no sabe de qué estaba hablando, si usted es una persona prudente, usted se calla. Porque usted no sabe de qué está. Ahora el dominicano es difícil que se calle, porque el dominicano de una vez mete la cuchara, ¡ay sí, tú supiste! Y después tú preguntas, ¿de qué hablan? Pero ya tú opinaste y dijeron azul, sí, el mar, y estaba precioso el mar. No era el vestido de Judy, la camiseta de Miguelo, que eran azul, y Rubito, parece que se pusieron de acuerdo para venir de azul, o están mandando un mensaje que son liceístas, sabrá Dios, pero tú, como no te podías quedar callado, pecaste de imprudente. Por eso yo les propongo que vayamos a este capítulo 7 y leamos los versos del 22 al 25. Escucha con atención. Verso 22 del capítulo 7 de la misma carta de Pablo a los Romanos. Porque según el hombre interior, quizás ya ahí comiencen a entender por qué belleza interior. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Pablo, en el capítulo 7 de esta carta a los Romanos, escribe un tratado bastante profundo y bien detallado de una gran batalla, que nuestra hermana Judy anoche fue enfática en establecer dónde pasa, dónde tiene lugar, dónde está ocurriendo esa batalla. Es en la mente del hombre, en el corazón del hombre, en el alma del hombre. Ahí es donde eso está pasando. Muchas personas creen que esa batalla está pasando en el desierto de Sahara, o en el cielo, o en Marte, o en Júpiter. No. El conflicto grande entre el bien y el mal se da en la mente del hombre, precisamente ahí. Por eso escuchamos a Pablo hablar del hombre interior. Este es el contexto donde se da esto. El hombre interior, Pablo. Entonces eso significa
que yo tengo un hombre exterior, para los que saben de computadoras, como Amaury, como Judy, como Luciano, que son expertos en este tema de las tecnologías, tendría que ser como el hardware. Para Miguelo sería todo lo que él le ve al carro, el bloque del motor, la transmisión, la carrocería. Pero Pablo está hablando de un hombre que no tiene nada que ver con eso, está hablando del hombre interior. Y es entonces esa otra parte de un equipo de cómputo que usted no ve, pero que está ahí. Es ese ente silente que le dice a Miguelo calladito, le arreglaron el odómetro. Tiene un sensor de oxígeno dañado. A la batería le quedan 3 meses de vida. ¿Quién le dijo eso a Miguelo? ¿Se lo dijo la batería? No, la batería la lavaron y la brillaron. Y el que no sabe de eso la ve nuevecita la batería. Igualito que cuando usted ve una modelo en la televisión, cuando usted ve un cantante muy bien vestido en un escenario muy bien iluminado, con mucho aire acondicionado y mucha música y muchas luces y fuegos artificiales. ¡Wow! Ese tipo es una estrella. Y desde que se baja del escenario se da un pase de droga porque ese hombre interior se le está muriendo por dentro. Igualito que esos carros que cuando se lo van a vender a usted lo brillan hasta lo último y le lavan ese motor con vapor de cianuro de sodio para que no queden ni los malos pensamientos ahí adentro. Si el aceite que le tenían que echar era 5.30, le echan un 15.40 para que no se le oiga nada ahí adentro. Y tú oyes ese motor serenito, un aceite más pesado, ¿para qué? Para engañar al incauto. En el hombre interior. Entonces usted que no sabe de eso, que lo que se lleva es de los ojos, va a correr, este es el carro nuevecito, y mira, es del año 2006, tiene 25,000 kilómetros, pero ni que lo hubieran tenido guardado en un garaje, mano. Que es lo mismo que ocurre cuando usted ve vendiendo un carro, está como nuevo, es modelo 2014 y tiene 80,000 millas, ese carro no lo apagaron nunca. Esos tipos mínimos recorrían Estados Unidos todos los días en ese carro. Aunque sea 2015, usted no puede comprar eso, usted explotado ya. Lo que se supone que él debió correr en 5 o 6 años, se lo metieron en 1 año, por eso es que lo están vendiendo. Hay un viejo refrán, fruto de la sabiduría popular, que dice que el que vende su mula es o porque muerde o porque patea. Nadie la vende porque es buena mula. No, hay que salir de ese carro y va a dar un palo, sal de eso. Pero eso lamentablemente no se ve. Y eso mismo nos pasa a nosotros los seres humanos en nuestro interior. Pablo está hablando aquí de que en él está ocurriendo un gran conflicto, porque hay una parte de él que quiere hacer cosas que honran y glorifican a Dios. En mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Y yo quiero que tú te detengas un ratito aquí, para que puedas meditar cuál es tu realidad. Porque esto no se trata de pensar en Pablo. Pablo ya se ganó su corona de justicia. Pablo hizo lo que tenía que hacer. Este mensaje es para ti y para mí, que estamos sentados hoy delante de la presencia de Dios revelado en su palabra. Esto es para nosotros esta noche. Y mira si esto es serio, que en el verso 24 Pablo dice: miserable de mí. Y tú que te creías la gran cosa hasta esta noche. Pablo está diciendo que los que vivimos en esa realidad debemos sentirnos como miserables. Aunque ganemos Óscares, aunque nos entreguen un Golden Globe, aunque nos entreguen 5 o 6, hay algunos que van con carretilla, ¿no? Los Calle 13, los Juan Luis Guerra, esa gente le dan Óscares y Grammys y cosas de esas que en carretilla, no le dejan a los otros, es de a 5, de a 6, de a 7, que se lo... Pero nada de eso es importante, porque Pablo aquí está diciendo que si vive así, es un miserable. ¿Quién me librará
de este cuerpo de muerte. Y aquí encontramos nosotros un gigante como Pablo, un gigante, y ahí es donde a mí me hace gracia unos pseudo gigantes que aparecen ahora, que echan demonios, sanan gente, curan de todo, pero nosotros encontramos a Pablo aquí diciendo, ¿quién me librará? ¿Quién me librará? O sea, Pablo no se podía librar solo de esa realidad. Pablo no era capaz de sacarse ese aguijón que tenía en la carne. Él no era capaz. Por eso, ese verso 25 es fundamental ahí. Porque Pablo dice ahí, doy gracias a Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros sacamos a Jesucristo de la ecuación, entonces sí es verdad que somos miserables. Grandes miserables, porque no tenemos salvación. Pero aquí encontramos a Pablo dándole gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y la conclusión más grande de esta es encontrar un hombre agradecido como Pablo, que le está dando gracias a Dios por la persona de Cristo. Porque si no, Pablo, por su propia naturaleza humana, que mientras está aquí los jueves con su Biblia, escuchando a Fifo predicar, eso está muy bien, eso está muy chulo. Ahora hay que ver qué usted va a hacer cuando usted salga ahí de esa puerta. ¿Cuál va a ser su realidad? ¿Cuál va a ser su reacción después de ahí? ¿Cómo usted va a tratar a su cónyuge? ¿Cómo usted va a tratar a sus hijos? ¿Cómo va a ser usted en su trabajo? ¿Usted de lo que se roba el tiempo? Tiene que llegar a las 8 a trabajar. No es llegar a las 8 a beber café y a enterarse de los chismes, y a las 8:30 prender la computadora y dar una vuelta por el panorama y la gente esperando y el teléfono sonando. Se supone que usted comienza a las 8. Por eso mucha gente le corre a los bancos, porque en los bancos hasta la caja fuerte abre por hora. ¿Por qué ustedes creen que los ladrones no asaltan? Los babuinos son tontos. Los ladrones saben que el gerente ni los que trabajan ahí pueden abrir esa puerta después que se cerró. ¿Se dan cuenta? Hasta eso tiene una hora para abrirse y una hora para cerrarse. Pero usted no, usted anda dando vueltas y a las 9 entonces usted se sienta en su escritorio, pero no va a trabajar, a revisar a Facebook. Deja ver qué pusieron en Facebook. Y por el otro lado, con un aparato ahora que antes no eran inteligentes, antes inteligente era el que tenía estos aparatos, ahora son estos aparatos. Mira lo que tuviste, me mandaron por WhatsApp y las 8:30 y las 9, y usted sanganeando ahí. Y después entonces usted dice, que tal político es un ladronazo, que en la OISOE se roban los cuartos. Usted es tan ladrón como él, porque usted está viviendo la misma realidad que ese ladrón. Porque el mandamiento de la ley dice, no robarás. No dice, si tú te robas una hora o te llevas una resma de papel. Imagínese Judy que maneja el material gastable de la universidad. Entonces tiene hijos estudiando en el colegio y tiene que ir a donde Sisín a comprar papel. ¿Te imaginas? Tú sí eres zángano. Y lo grande es que hay gente que te dice, ¿por qué tú no te lo llevas y los lapiceros por caja? Llévate una caja de eso. Te conviertes en un ladrón. Por eso Pablo, vemos aquí su expresión de gratitud. Doy gracias a Dios. ¿Por quién? Por Jesús, que es el único que puede sacarnos de esa condición humana en la que tú y yo estamos metidos. Por tanto, todo esto fue para explicar el por tanto. Ya entendemos el contexto de donde que esto está ocurriendo. Pablo está librando una batalla por hacer el bien que quiere, pero termina haciendo el mal que no quiere. Esa es su batalla. Por tanto, ¿qué sigue diciendo el verso 1? No hay ninguna condenación. Y vamos a pararnos otro chin aquí. Porque independientemente de que a ti te guste esto o no, hay condenación. Nosotros quisiéramos que sonaran las palabras mágicas y todos fuéramos absueltos. No, eso no es tan fácil. El que le dijo a usted que esto es fácil, no es fácil. Porque demanda de una actitud que quizás muchos de nosotros no queremos asumir. Pero aquí Pablo está diciendo que no hay ninguna condenación. Y si no hay ninguna, es posible que para algunos sí haya alguna.
Lo importante aquí entonces sería establecer si hay condenación, significa que habrá un juicio. Porque a los que los condenan, lo condenan en un juicio. Cuando usted va a un juicio, usted puede salir de ahí condenado o liberado. Eso significa eso. No hay ninguna condenación. Va a haber un juicio. ¿Y quién va a ser el juez? Anoche hablábamos de eso, el gran trono blanco. Y vi un gran trono. Y un gran juez había sentado en el trono. Hay alguien que va a tomar decisiones. Pero aparentemente entonces, en ese juicio, unos serán condenados y otros no. Ahora yo te quiero preguntar, ¿qué hará la diferencia? Pregúntate eso. ¿Cuál es la razón por la que para algunos hay condenación y para otros no hay ninguna condenación? ¿Esto será para todo el mundo? Pregúntate eso. ¿O por el contrario es para unos pocos? ¿Se relaciona esto con ese grito, esa exclamación de Pablo sobre el que habrá de liberarlo de esa condenación que vimos en el capítulo 7? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, me condenaron y ahora ¿quién me va a salvar? O me echaron mano la policía y ahora ¿quién podrá salvarme? ¿Será eso? Pregúntatelo. Porque la respuesta está justo ahí mismo. Para los que están unidos a Cristo. Ahora, ¿para quién es que no hay condenación? Para los que están unidos a Jesucristo. Esos son los que no serán condenados. Entonces ya nosotros estamos claros que en el interior de nosotros, para que vayamos aterrizando esto, entonces no se trata de venirme a oír a mí predicar bonito, no. Esto se está dando en el contexto de una batalla interior que se da entre el bien y el mal. Y usted tiene que saber si usted está librando esa batalla, porque es posible que usted sea la Madre Teresa de Calcuta que reencarnó y está aquí, usted es un santo que simplemente se tapó la aureola y tiene la sala metida entre la camisilla para que nadie nos demos cuenta aquí. Pero todo el que está de este lado de la gloria, porque la misma Biblia dice, por cuanto todos pecaron, no dice algunos pecaron, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos estamos envueltos en esta misma realidad de Pablo. De algún modo, hay algo dentro de ti que te dice, lee la Biblia, y te da sueño, y termina durmiendo. Hay algo dentro de ti que te dice, ora, y tú dices, yo he estado embromado tanto, y tú crees que yo me voy a poner de rodillas, yo voy a rodar acostado, porque Dios oye esto como quiera, y de que tú haces así, tú que pone la cabeza en la almohada, rendido un canto. Y te acuerdas de orar al otro día cuando suena el reloj a las 6 de la mañana que te tiene que levantar, y entonces el corredero también se te olvidó orar, y se te va el día entre problemas y agobios, y no oraste. ¿Te das cuenta? Esto significa que tú y yo estamos envueltos en este problema. Tú y yo vivimos esa misma realidad. El Espíritu te dice, mire, esa señora necesita 100 pesos, señor, yo nomás tengo 100, dáselo. No, yo le voy a dar 50, pero un motoconcho cuesta 30, ya puede comprar un pan con 5, una fundita de agua con 2, yo le voy a dar $1. Yo te dije que le diera 100. Entonces tú y yo estamos librando esa misma batalla todos los días. Todos los días el Espíritu te dice que haga una cosa, pero la carne te dice que haga otra. Pero aquí Pablo está revelando que para los que están unidos a Cristo Jesús. Y Pablo está aquí dando una declaración clara de que Jesús es el Cristo. Y eso fue lo primero que le voló la tapa de los sesos a los judíos, porque ellos no creyeron eso. Porque ellos esperaban a Rambo, era. Ellos esperaban un tipo así, tipo Goliat, pero en vez de venir con un arma, iba a venir con 60 tanques de guerra, 40 misiles Scoop y iba a acabar con todo eso. Esos romanos yo creo que lo iban a carrerear por el Coliseo. No entendieron. No entendieron a Jesús.
Y esta es una declaración grande. Pablo está reconociendo a Jesús como el Cristo. Y nosotros entonces debemos estar unidos a Él. ¿Para qué? Para que no haya ninguna condenación. Ahora trata de pensar en lo siguiente. Trata de razonar. Porque mucha gente nos acusa de que los cristianos somos tontos. No, que somos tontos. Eso es para gente bruta. A mí me dijo un amigo un día en una prédica como esta, eso es para gente ignorante. Yo tengo una maestría y yo le dije, si yo llego a saber que me iba a encontrar con un aguajero como tú, me hubiera puesto el anillo también, pues yo también tengo una. Entonces, dime, me salió el Pablo, ¿tú quieres echar guaje? Vamos a echar guaje. Yo soy discípulo de Gamaliel. Entonces aquí tú te encuentras que si los que están unidos a Él no van a recibir condenación, pregúntate esto: ¿qué va a pasar con los que están desunidos de Él? Es posible que a eso lo condenen entonces. Yo debo intuir como persona inteligente, por eso orábamos con el Salmo 8, que dice: Señor, ¿qué es el hombre para que pienses en él? Hiciste al hombre poco menor que un Dios. Por eso a usted no se le pide que para usted entrar aquí a escuchar esta prédica deje el cerebro enganchado allá afuera en la verja. No, usted viene aquí con su cerebro. Y usted tiene que procurar entender esto. Para eso Dios le dio una mente, para que usted lo entienda. Y para que defienda su fe cada vez que usted le quieran meter gato por liebre. Es para que usted lo defienda con la razón. Como nos pasó con un amigo que le estaba vendiendo un vehículo a mi hermana y ya me hizo montar en él. Móntate a ver, que ay, no me gusta este carro. Y yo obviamente no quería, intentando ser delicado, pero ella me dice: no, pero dime qué es lo que le pasa. Mírale, ese carro aparentemente lo chocaron, la cosa de la gasolina se la quitaron, le botan los tornillos. Eso lo hacen cuando van a preparar la pintura, porque aquí no lo saben preparar con el código del chasis, entonces llevan la tapa del tanque de la gasolina. Tiene un golpecito en la reversa, cuando tú pones la reversa golpea, y el tipo se revela: oh, eso no tiene nada. No, pues está bien, no vamos a discutir. Ahora no he obligado a comprárselo, y cogí mi escalera y me fui. Pero, como persona inteligente que es Judy, al otro día buscó uno que sabía, y ese le dijo lo mismo, y el tipo quería pelear también. La suerte que hay personas que Dios nos está transformando definitivamente, porque en otra situación, mire, una cosa seria, y usted tiene que oír esas cosas. Pero eso es lo que nos explica a nosotros que el cristiano no pierde su capacidad de razonar. Por eso Pedro dijo: usted tiene que dar razón de su fe. Esto no es para descerebrado, usted tiene que explicarle esto a la gente. Entonces yo debo entender que si los que están unidos a Cristo no va a pesar ninguna condenación, los que están despegados de Cristo se embromaron. Eso van a ser condenados. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es: ¿qué significa estar unidos a Cristo Jesús? ¿Qué significa eso? ¿Significa eso que con venir los jueves aquí ya yo me pegué con Cristo? ¿Significa eso? Porque la unión es una cosa seria. Mi mano está unida al brazo. No hay forma de que la mano coja para un sitio y el brazo para otro. No hay forma. Si a la mano le pasa algo, al brazo le va a doler. No hay forma de que a uno de los dedos de la mano le pase algo y el resto del cuerpo no sufra. No hay forma. ¿Por qué? Porque están unidas. Ahora, si le pasa algo a la mano de Amaury, a mí no me va a doler. ¿Por qué? Porque esa mano de él no está unida a mí. Si le dan algo a la mano de Amaury, yo ni me voy a enterar. ¿Por qué? Porque su mano no está unida a mí. Entonces, esta unión, este estar juntos, significa que tenemos que seguir el mismo camino, como si fuéramos siameses. Tenemos que andar por la misma ruta. Tenemos que escuchar lo mismo, pensar lo mismo, reaccionar de la misma manera. ¿Por qué? Porque estamos unidos. Para que ustedes escuchen esas palabras que yo estoy pronunciando, deben estar hilvanadas en mi cerebro. ¿Por qué? Porque está unido a mí. Usted no puede pensar por mi cabeza. Y entonces ahora pregúntate: ¿tu vida está caminando unida a la de Cristo?
tu manera de vivir refleja la manera de vivir de Cristo. Cuando tú hablas como Cristo. Porque miren, cuando ese tipo se le prendieron esas orejas, que yo le dije esas tres cosas, no, a mí no me gusta ese carro. Porque él parece que quería que se lo compraran obligado. Señores, si ese tipo me dice eso hace 3 años, yo me lo hubiera comido, ripiado ahí, le hubiera dicho, pero ven acá fulano, ¿y tú te crees que tú, nada más eres tú que sabes? Le hubiera dicho 4 cosas. Pero dije, Jesús, pero a ti te clavaron, te dijeron de todo. Entonces yo loco me voy a... Porque el diablo usa todas esas cosas. ¿Tú sabes para qué? Para entonces el diablo ahí delante de decirle, mira ahí cómo te lo provoqué, mira, con un carro que ni lo van a comprar, mira cómo está maldiciendo y rabiando ahí. Porque nosotros tenemos que intentar, pregúntate ahora, pensar como Cristo para estar unido a Él. ¿Tú piensas como Él? Cuando tú tienes que hacer algo, mi esposa me hizo buscar ayer un texto que se llama ¿Cómo sería Jesús si fuera gerente? Porque usted oye un grupo de babosos ahora que son expertos en marketing y en coaching y qué sé yo cuánta vaina ahora es. Pero Jesús ha sido el líder más grande. Miren, nosotros estamos siguiendo a ese líder y ni siquiera le vimos el cuerpo. Por sus palabras lo estamos siguiendo. Ahí está el poder de su liderazgo. ¿Tú te imaginas eso? Siguiendo su palabra, el libro que él inspiró 2000 años después. Pues es un tremendo líder. Analicen los líderes de hoy. Usted tiene un partido pegado en el gobierno y después de los 4 años la gente ni se acuerda quién era. Y para que vayan a una caravana hay que darle dinero, hay que montarlo en una guagua, emborracharlo, darle camisilla y prometerle cosas que usted sabe que no le va a cumplir. Entonces no son líderes, ¿no? ¿Qué líderes son esos? Pregúntate esto. ¿Tú sientes como Cristo? Cuando tú ves una persona con necesidad, ¿te condueles? A mí me llena de gozo porque yo conozco a Miguelo de hace mucho tiempo. Y yo hace días que estoy viendo un Miguelo diferente. Y eso está pasando con mucha gente aquí. Yo conozco a Pamela desde que nació. Y estoy viendo una Pamela diferente. ¿Y ustedes creen que eso está ocurriendo por casualidad? No. Lo vimos incluso con la más jovencita de nuestra comunidad, que fue de las primeras que comenzó a decir, pero entonces a Dios no le gusta esto de los carnavales. No, pues es una cosa de diablo, pues no vuelvo más nunca para allá. Y por el barrio, sus hijos fueron los primeros que comenzaron a decirle, mamá, pero esto sí es raro, usted no está en el carnaval, vámonos para allá a tirar una frente. No, yo no. ¿Y por qué? Porque eso deshonra a Dios no le gusta eso. ¿Y ustedes creen que eso no es sentir como Cristo? Pero nosotros estamos esperando ver señales en el cielo y gente revolcándose y después salir a beber ron allá afuera. No, no es de eso que se trata. Es de vidas transformadas. Es que cuando usted se encuentre con un loco como el de antes de ayer en la casa de Judy, yo pueda reaccionar como Cristo. Lo tienen listo para aprenderlo. Y un hombre que caminó 3 años con él, lo primero que hizo fue sacar una espada. Y miren, si ese muchacho que trabajaba con el sumo sacerdote no hubiera sido joven de buenos reflejos que se espanta, Pedro le llevó una oreja, pero fue la cabeza que él le tiró a llevarse. Fue que el tipo fue rápido y nada más le llevó una oreja. Pero esa no era la reacción que Jesús esperaba. Por eso le dijo, Pedro, guarda la espada. El que vive por la espada, muere por la espada. Esto no se trata de espada. ¿Tú crees que esto se trata de espada, Pedro? Pero tú no has entendido que yo resucité a Lázaro. Tú no me viste caminar sobre las aguas. Entonces yo tengo que reaccionar como él y no dejarme provocar. Como el día de hoy. Señores, yo me levanto a las 5 de la mañana menos 15 minutos para poder hacer mi desayuno, comprarle un ticket a mi hija, hacer mis meditaciones, poder mandar un mensaje que mando a algunos celulares todos los días. Para poder hacer eso y estar a las 7 de la mañana abriendo un programa orando, tengo que levantarme a las 5 menos 15.
Y hoy, desde que prendí el teléfono, lo primero que vi, está cogiendo fuego la universidad y no hay luz. Y de ahí ha sido un problema el otro, hasta hace una hora. Si nosotros no intentamos reaccionar como Cristo, los problemas van a terminar agobiándonos. Nunca vamos a encontrar el tiempo de hablarle a nadie de Cristo. No lo vamos a encontrar el momento. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener problemas. Siempre. Lo primero que se me dañó esta semana fue la garganta. Y una congestión que no podía respirar. Yo le dije, Señor, si yo no puedo predicar un día con la voz, yo voy a aprender a hacer señas, pero a hablar de ti yo voy, porque la Biblia dice que debería darnos vergüenza. Las piedras van a hablar si usted y yo no hablamos. Y tú te imaginas que el día del juicio del que Pablo nos está hablando, que habrá condenación para uno y para otro no, una piedra diga, yo estaba ahí, tuve que hablar porque este jaraganazo no habló. ¿Tú te imaginas una piedra acusándote? Si tú y yo estamos unidos a Cristo, señores, estamos en la mitad del primer versículo. ¿Por qué hora es? Si tú y yo estamos unidos a Cristo, debemos amar como Cristo. Uy. Y ahí sí se comienza a complicar la cosa. Amar como Cristo. Cuando usted coge los 4 evangelios, usted nunca va a encontrar a Cristo durmiendo. Mire, andamos buscando al maestro, no está echando una siesta, esto es su hora sagrada, esto es su hora de almuerzo. No, usted no encuentra a Jesús en eso, nunca. ¿A qué hora era que Jesús comía, dormía, cuándo se bañaba? Los evangelios lo que sí dicen es que cada vez que él veía una viuda con un entierro de su único hijo, el único que la protegía, se condolió. Y no tenía que ver que fuera Jairo, funcionario del templo, no tuvo que ver que fuera un centurión romano, no tuvo que ver que fuera una hemorroísa, no tuvo que ver quién fuera, él le dolía el dolor ajeno. ¿A ti te duele el dolor ajeno? Incluso una de las tareas más difíciles de nosotros asumir de Cristo es callar como Cristo. Miren, esa es una de las cosas que a mí me ha dado más trabajo. En los últimos tiempos estoy aprendiendo a tragarme mis palabras antes de pronunciarlas, porque después que usted la dice no hay forma de volver a recogerla. Pero callar como Cristo. Tú eres el maestro, tú lo has dicho. Pero defiéndete. Yo me imagino el pobre Pilato atareado con esta presión política y con presión de la mujer, porque la esposa le había dicho, no te metas con ese hombre. Y cuando las mujeres comienzan a decirle cosas a uno, mi abuelo, en una de mis conversaciones con él, mi abuelo era un tipo muy instruido, de mucha sabiduría, y sí, mi abuelo paterno, me dijo un día, mira, cuando tu esposa te diga tírate por una ventana, sal a buscar la ventana más bajita porque va a acabar tirándote por una ventana. Entonces, Pilato parece que sabía eso de mi papá Ubino, y la mujer le había dicho, mira, yo tuve una revelación con ese hombre, no te metas con ese hombre, que ese hombre es jodón, tú no has entendido quién es ese hombre. Entonces Pilato estaba chivo, pero obviamente libró la misma batalla que nos cuenta Pablo en el capítulo 7. Esa batalla del Espíritu diciéndole, hay algo difícil de comprender en ese hombre, pero es distinto. No le ponga la mano, pero por el otro lado, era la Pascua. El César estaba cerca y si se le armaba un lío en el pueblo, le podían quitar la gobernación. Entonces se dio esa batalla entre el poder político y la información espiritual que le había llegado a través de su esposa. ¿Qué usted cree que terminó haciendo? Clavando a Jesús, igualito que usted y que yo. ¿Y cómo nosotros sabemos algunas de las características de estos que están unidos a Cristo? Miren cómo sigue diciendo el verso 1. Los que no andan conforme a la carne. Y hay mucha gente que ha confundido esto con comer carne de puerco, que si los pollos no son degollados, que si...
Que si la langota, que si la morcilla, que si los chicharrones de puerco, eso no tiene nada que ver con eso. Eso tiene que ver con lo que hablábamos al principio, con la carne, con lo físico, con lo que usted ve con los ojos de la cara. El cuerpo que le da hambre, que le da sed, que le da calor, que le duele la cabeza, que le da gripe, que tiene que enfrentar problemas. De esa carne que Pablo está hablando. De los deseos de la carne, que cuando usted ve a una mujer se le van los ojos atrás de los jeans. Mírela del cuello para arriba. ¿Qué busca mirando para allá abajo? Ahora, ¿qué significa eso, andar conforme a la carne? Por si tú no sabes bien lo que es, yo te voy a leer a Gálatas. Pamela y Judy ayer nos dieron un paseo por Gálatas, porque Dios llevó a Pamela en su travesía por la liberación que tiene que ver con el Espíritu, por Gálatas 5. Los versos del 19 al 21 dice, las obras de la carne. Entonces no es de Moreno y de la carnicería que nos están hablando. No, es que la carne tiene unas obras, unas acciones, unas evidencias. Pablo, ¿y cuáles son? Se manifiestan en, abran comillas, diría José Amado Camilo Fernández, adulterio. Entonces a partir de ahora usted coge su papelito y su lápiz y comienza a decir, yo estoy en esa condición. Hay marcas de adulterio en mí. Porque si esa marca está en mí, entonces yo estoy dando fruto de la carne. Fornicación, inmundicia, lascivia, esa propensión al sexo, a la pornografía, a la sensualidad, ese insinuar, es una cosa terrible en esta época. Aparentemente Dios no le reveló a Pablo que iban a venir todas estas redes sociales y toda esta televisión por cable y todos estos videos en YouTube. Lascivia. Verso 20, idolatría. Entonces a mí me acusan de idólatra porque tengo un cuadro de Jesús como de este tamaño y tengo uno que lo he llamado Señales de la Resurrección. Es un cuadro que yo vi, pero como no soy pintor, le conté a un pintor amigo lo que vi y él lo pintó por mí. Están todos los señales de la resurrección de Cristo. Una cruz vacía, está la corona de espina enganchada, el manto, los clavos, la sangre, toda esa cosa. Entonces yo soy un idólatra porque tengo eso en mi casa. Pero ese que me lo está diciendo a mí tiene su casa empapelada de un político y ese no es idólatra. Y el carro, y vota por fulano, y cuando tú le dices, oye, los políticos son unos sinvergüenza, el mío es más serio, y quieren pelear contigo y sacan pistola para matarse con cualquier, eso no son idólatras. O pagan todos los cuartos del mundo para ir a ver un actor, una actriz, un cantante, y de pie en la alfombra ahí 3 horas, 4 horas, 5 horas, el tipo se anuncia a las 6, llega a las 10 de la noche, canta 2 canciones y se va. Eso no son idólatras. Lo que hacen fila en una tienda 3 días antes para hacer lo primero que compran, eso no son idólatras. Yo sí, porque tengo un cuadro de Jesús de este tamañazo, y no tengo uno más grande porque no hay espacio donde ponerlo. Ese es el rey en la casa. Escucha lo que sigue diciendo Pablo: hechicería, gente que van hoy a la iglesia y mañana están leyendo taza donde el vecino, o viajando para Nagua, porque ahí sí saben Quitasueño. Me dicen que en Quitasueño hay una señora que es un cuchillo. Esa sabe más. Esa mujer mía está como enamorada. Tráeme una ropa interior que te la voy a amansar, hermano. Pero es que el marido mío está saliendo con otra. Tráeme el nombre y la cédula que te la voy a congelar. Métela en la nevera. Métete el nombre en el zapato derecho y písala, esa bandida, y repréndela. No, papo, hechicería. No, ¿qué es eso? Enemistades, son enemigos hasta de la familia. Pleitos, celos, gente que de todo pelea, todo lo envidian. Por eso orábamos por el vehículo de Judy, porque hay gente que le va a dar envidia a eso ahora. Oye, mira qué caro, una mujer que se ve bien, ahora en ese carro que se va a ver bien, y le da envidia a la gente eso. Que usted compre un celular, que usted ande bien vestido, la gente le da envidia a eso, quisieran verte jodido igual que ellos. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, son fruto de la carne. Tú te tienes que agarrar a Gálatas 5 y pasarse este fin de semana analizando su vida, usted con Dios, a ver si esos son los frutos que usted está dando. Porque si esos son los frutos que usted da, Pablo dijo que hay condenación pesando sobre usted.
¿Por qué? Porque usted no anda unido a Cristo, porque el que anda unido a Cristo no da esos frutos. Y por si se quedaba alguno, porque Pablo sabía que iba a venir lo de los homosexuales, lesbianas, travestis, transexuales, ya no se sabe cuántos sexos hay. Escuchen qué más sigue diciendo el verso 21. Y cosas semejantes a estas. O sea, todo lo que se puedan inventar después que se parezca a una orgía, a una borrachera. Usted coge los informes a nivel mundial y da vergüenza. Atletas de la NBA acusados de violencia, de viágara, de sexo, de infieles. Eso es lo que usted ve. Que el marido de la Kardashian la sorprendió con otra, que J-Lo se ha casado qué sé yo cuántas veces, que se ha acostado con todos los bailarines. Eso es lo que usted ve en la televisión. Y eso es lo que nosotros queremos imitar, y esos son los ídolos que se nos meten por los ojos y hay que consumirlo obligado. Entonces sería importante que tú y yo reflexionáramos a ver si de esos frutos hay alguno que tú y yo estamos dando. Y esto no tienes que decírmelo a mí, tienes que decírselo a Cristo. Pero Pablo sigue diciendo en el verso 1 que no dan esos frutos porque no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora viene la pregunta, ¿qué es andar conforme al Espíritu? Pues mira los frutos del Espíritu. El mismo Gálatas 5, ahora en los versos siguientes, 22 y 23, dice, pero el fruto del Espíritu es, escucha, amor. Por eso te preguntaba, ¿tú amas como Cristo? ¿Gozo? ¿Te gozas? Cuando orábamos al principio, ¿tú pudiste sentir la presencia del Espíritu Santo cuando adorábamos a Dios? Hay cosas que tú ahora estás entendiendo y te da gozo en el corazón. Cuando usted hace una obra que usted sabe que va acorde con lo que Dios quiere, ¿usted se siente feliz? Y a veces ni cobra uno un chele por eso. Y mejor tiene usted que ir, poner el carro suyo. Pero cuando usted llega a su casa, usted dice, wow, qué bien me siento. Pude mostrar el amor de Dios. Es una maravilla. Eso se llama gozo. Y eso no depende de que usted esté enfermo, esté sano, tenga dinero, no tenga. No, eso no depende de nada de eso. Por eso cuando a mí me preguntan, ¿y cómo estás? Yo no estoy bien, pero estoy feliz. ¿Y cómo es que una gente no está bien, pero está feliz? No, porque tengo gripe, me duele la cabeza, tengo una congestión. Pero mi felicidad, mi gozo, no depende de eso, depende de Dios. Entonces yo estoy bien. Estoy más que bendecido. Porque si Dios me tratara conforme a como yo me he comportado en casi mis 50 años, yo debiera estar peor. Pero mucho peor. Mira los frutos. Paz. ¿Te cuesta dormirte? Comerte lo que te guardan, te lo comes en paz. O comienzas a rabiar, mira, esto es un locrio, en vez de haberme hecho un arrocito blanco. Cómete eso, que en Siria no tienen ni eso. Paciencia. Señores, miren, el que le toca trabajar con gente, el que le toca trabajar con seres humanos y no se arma de paciencia. Yo me imagino Cuco que brega con tanta gente, Miguelo que brega con tanta gente, Wendy que le toca negociar con tanta gente. Óyeme, eso es difícil lidiar con la gente. No hay forma de tenerlo conforme. ¿No hay forma? Wendy, si la cerveza están caliente, o si están muy frías, se van a congelar, no hay forma de que tú lo tengas conforme. Esta comida le echaron mucha sal, entonces viene otro y te dice, tú estás desabrido, aquí estarán enfermos de los riñones, ¿y qué es? Que tú, eso es para hacerse rico, que ya no le echan ni grasa ni nada de esto. Entonces, y tú dices, pero ¿y por Dios? ¿Y cómo que voy a cocinar esta comida? Y usted ahí aguantando, no, mire, discúlpeme, que tengo una cocinera donde usted metiendo cuentos ahí, tratando de halagar a los clientes. Benignidad, usted es una fuente de bondad, todo lo que usted hace apunta al bien, bondad, fe. ¿Usted tiene fe de verdad? O usted le ora a Dios hoy, pero su resguardito por si acaso, y su cruz de cuava arriba de la puerta por si acaso, no sabe. Y su oración de la magnífica en los bolsillos, como si eso sirviera para algo. Y la Biblia abierta en el Salmo 91, no la ha leído nunca, pero está ahí, uno no sabe.
Fe, usted tiene fe correcta. Pues esto no se trata de predicar bonito, de que usted se analice. Esto hay que tenerlo claro. Mansedumbre. Usted se encuentra un hombre como Jesús, que hasta un centurión, un funcionario como Pilatos, tembló ante su presencia y no se atrevía a condenarlo. Dijo, sean mansos como yo. Oiga, que Santiago y Juan le dijeron, vamos a mandar fuego del cielo, Señor, y vamos a quemar su sinvergüenza. ¿Usted quiere? Oh, mano, tranquilo, esto no se trata de quemar gente. Eso lo hace el diablo, lo de nosotros es salvarlo. Mansedumbre. Y mira esta, templanza. Se llama temple, ¿por qué? Porque usted tiene dominio propio. Usted no reacciona como quiere reaccionar la carne. Yo sé que hay gente que usted quisiera traerle la comida en la cabeza. Que no se la comen así en su... Yo veo gente en la institución donde nosotros trabajamos. Oiga, que eso da vergüenza. No comen así en su casa. Y usted lo dice, oh, porque yo quiero una pechuga, pero la quiero de tal sitio. Y yo quiero un pollo y lo quiero de allí, pasando hambre en su casa. Con la cama, con un blow abajo y unos sprints que tienen que embollar la sábana para que no lo maten. Y van a un resort y nada se lo encuentran bueno. Y esa gente, usted quisiera agarrar un cable de red y hacerle una corbata bien apretada. Y usted tiene que tener dominio propio. Pero asimismo, esa templanza apunta de que si usted ve una mujer que le gusta, usted no se vaya atrás de ella. O un hombre. ¿Cómo fue que te dijeron? Ese es el partido. Ahora que tú verás lo que yo... No, mamá, usted no puede hacer eso. A Dios no le... No, eso no es lo que Dios quiere. Tiene que tener dominio propio. Si usted tiene que hacer como... ¿Cómo fue que tú dijiste? La receta de Michael Phelps. Michael Phelps es campeón olímpico de natación. Y una de sus terapias diarias es zambullirse en una piscina llena de hielo. Aquí dijeron unas chicas que están divorciadas hace un tiempo que cuando esos problemas vienen, la templanza se cultiva sentada en una vaina llena de hielo. Pero usted no puede ceder a la tentación. Si esa es su debilidad, ¿qué busca usted ahí? Templanza, dominio propio. ¿Por qué, Pablo, estos frutos son importantes? Porque contra tales cosas no hay ley. Por eso no hay condenación. ¿Por qué? Porque usted está dando los frutos del Espíritu. Usted está caminando junto a Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Es importante evaluar entonces cuáles son los frutos que más abundan en tu vida, para saber qué tipo de árbol tú eres. Este es el verso 1. Miren el verso 2. Ya nos vamos. No se desesperen. El verso 2 dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso es que no hay condenación. Porque ya Cristo te liberó. Aquí está la respuesta a la inquietud de Pablo. Aquí está la respuesta a la inquietud de cada uno de nosotros. Ese volcán que hay dentro de nosotros. Y ahora, eso fue lo que trajo a Miguel. Oye, yo he leído la Biblia 80 veces. Eso es el Espíritu que le prende esa llama y uno no puede estar tranquilo. Yo leía a Buda, leía Carl Sagan, leía Jean-Paul Sartre, yo hice todas esas cosas buscando que quién era ese que me iba a salvar de esto. Y hasta que no encontré a Cristo, mi corazón no estuvo tranquilo. Es así. Pero fíjate que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús no dice de visita a Cristo, dice de vida en. Porque si tú estás unida a Cristo, tienes que vivir en Cristo, no visitarlo los jueves a las 8 a donde Indiana, no, es vivir en Cristo. Cuando usted duerme, duerme como Cristo. Cuando usted come, come como Cristo. Cuando usted anda por la calle, anda como Cristo. Cuando usted maneja, maneja como Cristo. Yo veo gente que andan con rosarios pegados en el carro y no ponen luces, se paran donde quiera, se roban los semáforos y andan desacreditando a Cristo. Y son cristianos. Y con una cosa, una cruz guindando en el vidrio. Y manejan a 190 kilómetros por hora. Y ellos no saben que nada más el crucifijo que va ahí, Cristo se apió desde que usted puso 101, que comenzó a violar la ley, comenzó a dar los frutos de la carne, y ya Cristo se apió del carro. ¿Te diste cuenta?
Por eso es el espíritu de vida en Cristo. Entonces usted tiene que vivir en Él. Esto apunta a tu belleza interior. La ley del espíritu, no dice la ley del cuerpo. Por eso a mí me sorprende cuando yo veo todo lo que se invierte en cirugía, en implante, y lo que esas cosas cuestan. Señores, ponerse un implante de silicón cuesta lo que cuesta sea como 750 operaciones de apendicitis. Esto significa que esta ley tiene un objetivo distinto a la ley anterior. Porque dice, porque la ley del espíritu, había otra ley. Si hay una ley del espíritu es porque había una ley que apuntaba a otra cosa. ¿Cuál era esa? La ley de la carne. Esa ley que Dios le dio a Moisés, como vamos a ver un poquito más adelante. Y esto hace extremadamente necesario entonces, porque Dios en su infinita sabiduría se dio cuenta que esa ley de la carne era incapaz de sanar la raíz de todos los problemas del hombre. ¿Dónde que está la raíz de todos los problemas del hombre? Míralo ahí. Jeremías 17:9. El corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Porque es engañoso. Es como lo político. A lo político usted nunca lo acaba de conocer. Son engañosos. La mente del hombre es capaz de maquinar cada barbaridad, inventar cada bomba, cada crisis, cada guerra, una cosa increíble, el corazón. Por eso esa ley del espíritu ahora está apuntando al corazón del hombre. Y tú me dirás, pero eso fue Jeremías en el Antiguo Testamento. Ajá, mira al maestro hablando ahora. Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Qué son esos? Los frutos de la carne. ¿De dónde salen? De la cabeza del hombre. Por eso Jesús dijo, si la viste y la deseaste, ya pecaste, porque de ahí van a salir todos los frutos de la carne. Va a comenzar a mandarle mensajes, le va a mandar flores, le vaya a dar serenata y va a armar todo un plan. ¿Para qué? Para que ese pecado incube y para. Eso es. ¿Tú entiendes ahora la importancia de la belleza interior? Entonces tú te preguntarías, ¿y cuándo le vamos a hacer una cirugía al corazón del hombre? ¿Cuándo es que vamos a comenzar a cortar todo lo que es homicidio, adulterio, fornicación, desidia, lascivia, blasfemia, hechicería, pleitos, iras, contienda, todos esos frutos de la carne? ¿Cuándo vamos a ir donde el cirujano, como dice la canción, al taller del maestro vengo, para que agarre el taladro y la sierra y los martillos y se lleve todo eso de ahí? Y mira cómo sigue diciendo el verso 2. De vida en Cristo. Y el énfasis aquí está en que yo debo vivir en Él, no en determinadas fechas, no en determinados días de la semana, porque algunos han convertido algunos días hasta en ídolos. Y preparémonos para el día de encontrarnos con el Señor. Y no hay que encontrarse con Él todos los días, porque Pablo aquí está diciendo que yo debo vivir en Él la semana entera, no el sábado, no el domingo, no el jueves cuando usted viene aquí. Es vivir como Cristo la semana entera. ¿Qué hace usted con ir a comulgar el domingo y pasarse la semana entera complicándole la vida a los vecinos? ¿O a su marido, o a su esposa, o a sus hijos? No son determinadas prácticas, que si yo no me persigno de tal manera, y usted ve gente que si no hacen eso y le soban un santo que tienen en la casa, o se rocían con agua bendita de espalda, o tiran una cola de bacalao. No es eso. Sí, se bañan en cruz y tiran una cola de bacalao para espantar la mala suerte y cosas. Disparates. De los países que creen más en eso son de los que están en peores situación. Miren Haití, miren Cuba, donde están los santeros y los brujos que más saben. Y dijo, entonces, ¿cuál será el brujo de Fidel? Porque ese tipo sí tiene un brujo duro, de verdad. Mira Haití,
brujos, santeros, hasta lo último, y los zánganos de aquí cogen para allá y que hacer trabajo y cosas, y a buscar maco y a coserle la boca. No me relajes tú con esas cosas, mano. O determinados alimentos, no, porque se come un camarón, va derechito para el infierno. Oiga, uno que se está cayendo muerto y usted le da un pedazo de langosto, que usted no se lo coma porque le da alergia o porque no le gustan, eso es otra cosa, pero no me diga que eso es pecado. Porque si eso tuviera que ver con que si en Semana Santa yo como carne o no, que voy para el infierno, pero véngame acá de por Dios. No se trata de eso, se trata de vivir en Cristo, vivir en Él. No se trata de practicar cosas, es vivir en Cristo, vivir como Cristo vivió. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Yo no sé por qué eso resulta tan difícil. Y si eso no te queda claro, mira cómo dice el verso 2, porque Cristo es quien me ha librado. No fue nadie. ¿Tú crees que si por comer carne uno se salvara iba a venir Cristo a entregarse en una cruz? Si por amarrar cruz de cuava o ofrecer promesa o dormir en el suelo, caminar descalzo, tú te salvaras por esas cosas, pues ¿a qué vino Cristo entonces? Y tú te encuentras a Pablo diciendo, ¿quién me librará? Entonces tú eres más capaz que Pablo. ¿Cuántos libros escribiste tú en la Biblia? Porque Pablo escribió más que los mismos discípulos de Cristo. Fue del que Dios dijo, Ananías, ve, porque ese es un instrumento que yo voy a utilizar. Y el mismo Jesús, después de haberse ido al cielo, vino él mismo a discipular a Pablo. Soy yo, Jesús, al que tú persigues. ¿Te das cuenta? Y ese Pablo dijo, ¿quién me librará? Entonces tú te puedes librar solo, creyendo que andar con calzoncillo al revés y ir donde la bruja de qué sé yo a dónde. No. Solo Cristo. Pablo está diciendo, Jesús me ha librado. Entonces, si tú y yo queremos librarnos y que no haya condenación, es solo por Cristo. Aunque el Papa hable bonito, aunque tu pastor predique como los ángeles, aunque eche demonios, aunque sea, porque nada más cogen pedacitos. Ayer vimos, estas señales le acompañarán, y usted no ha visto un pastor nunca con una culebra venenosa en la mano, porque dice, agarrarán serpiente y no lo morderán. ¿Y por qué no le dicen, tráigame una cobra china que yo la voy a agarrar, la voy a hipnotizar, que jueguen con eso para que tú veas? Sí. No, pero lo de predicar prosperidad, eso sí le gusta a la gente. Que le prediquen arrepentirse, a la gente no le... Se vacían las iglesias, porque la gente no quiere que le hablen de eso. ¿De qué me libró entonces Pablo, Jesús? Mira cómo termina, de la ley del pecado y de la muerte. Entonces eso significa que así como hay una ley espiritual, hay una ley del pecado. ¿Cómo? ¿Y cuál es esa ley entonces? Mírala aquí. Hechos 13:39 dice, la ley de Moisés. Ahora sabemos cuál es la otra ley. Y fue que a Moisés le dieron una ley. Cuando él subió como a un monte y la rompió, porque Moisés, Miguel y yo dije que somos rabiosos, pero Moisés no era cosa fácil. Moisés era rabioso. Señores, Moisés era tan rabioso que Dios le dijo, háblale a la piedra y te va a dar. Le dio 2 batazos, mira, piedra, carajo, estos tigres me tienen harto, le dio 2 palos a la piedra. Y la piedra le dio agua, porque la promesa de Dios se cumplen, pero asimismo no entró a la tierra prometida, porque la promesa de Dios se cumplen completa, no es por pedazo. Fíjate que Hechos 13:39 dice, la ley de Moisés no pudo justificarles todos esos pecados. Eso significa que esa ley de Moisés tenía sus debilidades. Pero, sigue diciendo el verso 39, y los que me conocen saben que cuando encontramos un pero en la Biblia nos paramos a la derecha y jalamos la emergencia. Pero en Jesús quedan justificados todo aquel que cree en Él. Y entonces ya no importa si usted era bueno, malo, ladrón, adúltero, hechicero, no importa lo que usted sea.
si se abrazó de la cruz de Cristo, si usted creyó en su corazón en Cristo, si usted lo confesó como su Salvador, quedó justificado. Yo pienso que con ese solo versículo vale la pena leer la Biblia, con ese solo, Hechos 13:39, pero por si todavía tú no estás claro, quiero terminar leyéndote Romanos 3, versos del 20 al 28, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Ahí está la función de la ley. Oye, los mandamientos que Dios le dio a Moisés no era para que la gente se salvara, es para que reconozca su necesidad de Cristo. Cuando usted encuentre el primer mandamiento, yo soy el Señor tu Dios y no tendrá otro delante de mí. Si yo tengo otro, tengo que saber que estoy pecando, y entonces voy donde Cristo y le digo, Cristo, pequé, perdóname. Si usted se encuentra con un mandamiento que dice que usted tiene que honrar a su padre y a su madre, y usted no lo está haciendo, entonces usted viene delante de Cristo para que Él lo perdone. Si usted está robando, si está matando, si está haciendo todo lo que la ley condena, hasta comer sin lavarse las manos hasta el codo, dice la ley de Moisés, porque la gente cree que eran 10 mandamientos, nada más son 628 mandamientos. Mire, lavarse la mano hasta el codo. Usted sabe hasta lo que dicen esos mandamientos de Moisés, que cuando usted esté comiendo no encarame los codos arriba de la mesa porque le molesta al que está al lado. Hasta eso era pecado. Entonces usted tiene que cumplir todos esos mandamientos. Pero aquí encontramos a la palabra de Dios diciendo que ya nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, ¿cómo dice? Aparte, no en adición a la ley, es aparte de la ley, porque usted o agarra la ley o agarra a Cristo, pero no puede agarrar las dos cosas. ¿Significa esto que si usted abrazó a Cristo va a robar y va a matar? No, porque ahora usted va a vivir en Cristo dando los frutos del Espíritu, pero de manera natural, no para salvarse, sino porque ya se salvó. Si usted se pudiera salvar guardando sábado, domingo, guardando mandamientos, Cristo se hubiera quedado en el cielo, porque los mandamientos vinieron 3000 años antes de Jesús. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. Isaías se cansó de hablar del Mesías, de todas las formas. Verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe. Si no tuvieran las dos palabritas que siguen después de ahí, pudiéramos confundirnos. Pero dice, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen en Él. Usted no tiene justificación si no cree en Cristo. Pues, no hay diferencia alguna. Y como decíamos ahorita, yo le dije que lo íbamos a ver un poquito más adelante. Si usted se cree santo, escuche ahora lo que dice el verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si la Biblia se hubiera escrito hasta ese verso 23, tú y yo tuviéramos feo. Muy feo. Pero escucha el 24. Pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre, no en la de los toros, ni de los pollos, ni de los puercos. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Sí, pero ahora Dios está demostrando que Él es justo. ¿Por qué? Porque te dio el chance de que te salves. ¿En quién? En Cristo, que es la justificación.
Entonces, dice el verso 27, y ahí nos da a nosotros ahí en la yugular, como dice mi hija, ¿dónde está la jactancia? En buen dominicano, ¿de qué que tú te echando aguaje? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras, Pablo? No, sino por la ley de la fe. Por lo tanto, llegamos a la conclusión conclusión, porque Pablo era un maestro, eso es para que no te quede duda, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Señores, esto es una cosa grande. Cuando yo meditaba eso abajo de esa carpa hoy, quemándome del calor y con la mente vuelta loca, yo decía, Señor, pero esto es tan simple. Pero tú y yo hemos construido un trono y nos hemos sentado como rey. Y no queremos pararnos de ahí y decirle a Cristo, ven, el rey de mi vida a partir de hoy eres tú. Toma el trono y yo voy a ser tu servidor. Por eso cuando ustedes toman todas las cartas de Pablo, comienzan, yo, esclavo de Cristo. Ustedes cogen la carta de Santiago, que era hermano de Jesús, y en vez de sacar una tarjeta y decir, mire, yo soy hermano del rey, eso hubiéramos hecho tú y yo. Lo hacen con lo político y cuelgan carnes en los vidrios de los carros y cosas. Él dice, esclavo del Señor Jesús. Eso es lo que tú y yo no queremos hacer. Por eso es que es tan importante cultivar nuestra belleza interior. A Dios no le importa si tú eres blanco, negro, rubio, si tienes los ojos azules, los dientes rubios, los cabellos amarillos. A Dios no le importa eso. Porque cuando Él nos ve por dentro. Y termino mostrándote, aunque este lo vamos a meditar en la semana que viene, pero para que este verso te persiga durante toda la semana, el verso 6 de nuestro pasaje de hoy dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces ahora viene la pregunta. A partir de hoy, ¿cuál va a ser tu enfoque? ¿Te vas a hacer una cirugía para ponerte los ladrillos de tabla de lavar? ¿Te vas a subir algunas cosas que la gravedad está tirando para el suelo? ¿O te vas a hacer una cirugía espiritual? ¿Te vas a acostar en la mesa de cirugía del maestro y le vas a decir, aquí estoy, Señor, renuévame, hazme de nuevo? ¿Le vas a decir eso? ¿Cuál va a ser tu actitud? Porque de tu belleza interior dependerá el futuro de tu vida. Yo espero que puedas esta noche haber comprendido en estos dos sencillos versículos. Fueron dos nada más, tenemos como media hora en esto. Estos dos sencillos versículos, lo importante que es que tú y yo entendamos que para Dios es más importante cómo somos por dentro que cómo nos vemos por fuera. Intentemos adorar a Dios en nuestro espíritu y no en nuestra carne. Oremos, mis hermanos.